Lección 9 en la escuela pionera, el arrepentimiento. Te provocaré a que quites tus gafas hablando sobre este tema. Quiero preguntarte, como cristianos, ¿debemos mirarnos a nosotros mismos como pecadores? ¿Salvos por gracia o santos? Esto es importante, la manera en que nos vemos. A menudo no tiene nada que ver con la Biblia, pero sí tiene que ver con las gafas, en nuestro interior. Y te ayudaré a quitar estas gafas y también a entender que Jesús no vino a salvarnos en nuestros pecados, sino que vino a salvarnos de nuestros pecados. Yo creo que esta enseñanza es muy importante y te ayudará a entrar en la libertad que tenemos en Cristo para vivir la vida que leemos en Hechos. Así que Dios te bendiga con esta enseñanza. Bienvenido a esta enseñanza. Esta es la enseñanza número 9 de las 20 lecciones en la escuela pionera. Y me encanta lo que Dios está haciendo. Dios está haciendo cosas increíbles. Las dos últimas veces hablé acerca de lo que necesita hacer para ser salvo. Hablé del arrepentimiento, bautismo en agua y Espíritu Santo. Tengo muchas respuestas. Una dama mayor me escribió desde nuestra ciudad que está en la escuela bíblica. No la he visto todavía, pero ella me escribió que en toda su vida pensaba que era salva por su bautismo cuando era bebé, pero después que vio el video, ella quería ser bautizada. Así que después de esta enseñanza voy a bautizarla. Muchas cosas están sucediendo durante estas lecciones y me encanta lo que Dios está haciendo. Hoy será muy interesante. Te ayudaré a que obtengas el arrepentimiento. Y voy a hacerlo diferente a lo que normal se oye cuando hablamos de arrepentimiento. En esta escuela bíblica solo trato de quitar las gafas. Así que puedes tener tus gafas con el Espíritu Santo en el estudio de la palabra y experimentar cómo va a darle el panorama general para ayudarle a entender las diferencias. Voy a decir algunas cosas donde usted va a decir, wow, ¿qué es esto? Pero recuerda a qué nos basamos. ¿Nos basamos en tradiciones o en la palabra de Dios? Pero antes de empezar con esta enseñanza y continuar con algunas cosas que hablamos la última vez, voy a compartir algunos testimonios. Me encanta compartir testimonios de lo que Dios está haciendo. Si recuerda, la última vez que hablé sobre cómo compartimos el Evangelio, yo estaba sentado aquí, en esta mesa, y mostraba cómo compartir el Evangelio. Dios quiere que la gente en todo el mundo se arrepienta. Él manda a arrepentirse. Nuestro trabajo como discípulos es mostrar de qué se trata. Voy a darles el Evangelio claramente y así sabrán lo que necesitan hacer. Como mostré la última vez, si hacen lo que realmente es, Dios se va a mover la próxima vez. Si se arrepienten, Él va a darles un corazón nuevo. Si se bautizan en agua, va a liberarlos de sus pecados. Cuando ponemos nuestras manos sobre la gente y obedecen la palabra de Dios, van a recibir el Espíritu Santo. Entonces, ya ves cómo hacerlo. Esto es como todo lo demás. No debe terminar solo con teología. Si usted consigue solamente teología de mi enseñanza, has caído. Y entonces yo he caído en enseñarte
Porque necesitamos más que teología, tenemos que ponerlo en práctica. Cuando empecé a compartir el Evangelio de la manera que lo hago, era nuevo para mí. También lo que estoy enseñando es nuevo para mí porque tengo que quitar mis gafas. Pero cuando Dios empezó a ayudarme y me libertó, empecé a caminar y entre más entraba en ella, más fuerte me hacía. Vi cosas que sucedieron desde la última semana. Fui salvo cuando lo hice igual como en la mesa de centro. Hace 4 días. Hay un hombre que vio uno de mis videos. Él tiene 17 años de edad. Sus padres son de una casa muy religiosa, donde este joven ya no va más. Él realmente no había experimentado a Dios y no había experimentado la salvación. Me escribió y nos encontramos en una cafetería en la ciudad donde estoy. Él no conocía a Dios, no lo tenía. Hablé con él sobre el Evangelio y bebimos nuestro café e hice lo mismo que te mostré, excepto que era en una cafetería. Y cuando hicimos eso, él vio la necesidad de arrepentirse y la necesidad de bautizarse en agua y recibir el Espíritu Santo. Así lo hicimos. Fuimos a un lugar donde pudiera orar por este hombre, pero estábamos en la ciudad y tenía que encontrar un lugar donde pudiéramos estar solo. Encontramos un garaje donde fuimos al sótano y no habían coches allí. Podíamos estar solos. No hay gente, no hay coches, y este estaba debajo del garaje, en el centro de la ciudad. Oré por él, él se arrepintió y experimentó el Espíritu Santo. Fue bautizado con el Espíritu Santo y comenzó a hablar en lenguas. Una persona de Groenlandia que no movía su brazo sin tener dolor quedó sana. Su esposo y otros vinieron, ella estaba de pie y hablando con ellos y explicándole lo que estaba sucediendo, y de repente había mucha gente allí. Fue el joven de 17 años quien oró. Poco después tuve que ir a otro lugar, así que lo llevé donde estaban unos amigos y él salió al mar en Dinamarca y se bautizaron en agua. Estaba muy frío, pero se bautizó en agua. Y este chico cambió, y yo le dije: no estás viviendo para sí mismo. Es necesario ser valiente. Tienes que salir por mucha gente. Así que fue a su casa y escribió en Facebook: este ha sido el día más increíble. Conocí un hombre que se llama Torben y tiene un sitio web. En la última reforma, él dice que cada creyente puede tener una vida como Jesús tenía con sus apóstoles. Una vida llena de milagros. Empezamos a hablar y me explicó todo para asegurarse que yo pudiera entenderlo muy bien. Entonces, se sentía tan surrealista y continuó diciendo de cómo las personas fueron sanadas. Todo eso sucedió en 1 hora. Dios es grande. Y me bauticé y eso que el agua estaba fría, pero él se bautizó. Terminó con la razón de que ¿será que Dios quiere más para nosotros que solo ir a la iglesia o las reuniones? Él quiere darnos una vida con milagros y sanidades. Si hay alguien por allí que quiere ese favor, contácteme. Esto es lo que Dios está haciendo. Hace días conocí un chico y fue por medio del Evangelio. Yo no oré, le pregunté: ¿quieres a Jesús en tu corazón? Oramos y se arrepintió, se bautizó en agua con el Espíritu Santo y se puso en fuego. Se fue a casa y lo compartió en Facebook. 2 días después una chica me contactó y había visto esto en su Facebook. Ella también, de 17 años y de bases muy religiosas, pero vivía en pecado y no conocía a Dios. Muchas cosas. Era nueva, nunca había hablado en lenguas y esas cosas. Así que me reuní con ella en Burger King. Estábamos sentados allí
hablando, le compartí el evangelio, esta vez con papel de la hamburguesa y las tazas que teníamos ahí en la mesa. Compartí el evangelio como en el video. Después de eso, ella estaba lista para arrepentirse, así que busqué un lugar donde orar. Justo al lado de la hamburguesa había un edificio en construcción aún no terminado, así que entramos en ese edificio porque estaba vacío, y allí oré por ella. El Espíritu Santo la tocó. Le di una palabra profética sobre una serpiente que vi que se arrastraba, y era su vida. Y vi a la serpiente que le salían piernas y que salía de la tierra, y luego tenía alas y volaba muy lejos. Y como Dios quería liberarla y sacarla de lo que había estado arrastrando, y cuando recibí esa palabra ella estaba llorando, y oré, y también fue liberada de un demonio, algo la dejó. Ella me dijo después que había un bulto en ella, estaba en su garganta, y esto salió, y entonces después que esto salió ella se sentía libre. Así que ella cambió, y luego fuimos a una tienda cerca y encontramos una persona enferma, la primera por la que ella oró, y fue sana. Entonces ella me invitó a su casa. Fui allí, oré por su madre que fue sana, oré por alguien más que experimentó algo diferente. La llevé donde unos amigos que conozco y tienen una bañera, y les pregunté si podíamos bautizarla allí porque estaba muy frío ese día afuera. Hicimos eso, y entonces ella se bautizó en la bañera, y cuando se acercó, ella puso sus manos sobre ella y fue bautizada con el Espíritu Santo, y empezó a hablar en lenguas, y fue totalmente cambiada. Lo que digo aquí, que debe ser nuestra vida cotidiana. Para esto fue que Él nos llamó. Esos testimonios los puedo compartir solo de la última semana en mi vida. Tengo un amigo, se llama Tommy, quien compartió a uno de los que se salvó y se bautizó. Esto está sucediendo en todo momento, ya que compartimos el evangelio de esa manera. ¿Cómo conseguir que la gente empiece a moverse? Dios lo va a mover. ¿Y qué pasó con esta chica? Era un lunes y fue un día lluvioso en Dinamarca. Estaba lloviendo, y usted sabe que todo el mundo dice que odia los lunes, y aún un día lluvioso en Dinamarca. Un lunes y estaba lloviendo, pero el poder de Dios estaba allí. Ella fue salva, ella oró por personas que recibieron sanidad, y ella se bautizó en agua, y cuando pusimos las manos sobre ella fue bautizada con el Espíritu Santo y habló en lenguas. Algunas veces es en un centro comercial, a veces es en un sótano, en un estacionamiento, en un café, en una Burger King. Estás ahí donde la gente está. Así que esto es lo que Dios hace. Y me encantan esos testimonios y las personas están en fuego. Así que cuando ella se salvó, lo llamé y le dije, ahora estoy junto a ella y es salva, tiene el Espíritu Santo. Ella puede hablar en lenguas y fue bautizada. Estaba como, wow. Estaba tan feliz, y no eran ni amigos cercanos, solo eran conocidos en Facebook y solo se miraron el uno al otro antes. Y son amigos solamente en Facebook. Así que conoció a Dios y él fue capaz a alguien que leyó en Facebook, y debido a eso ahora estoy evangelizando a toda la familia. Todo el mundo quiere escuchar el evangelio. También recibí una carta que me gusta. Es un testimonio de Victoria en Canadá, donde solo estuvimos e hicimos un nuevo video de ese viaje. Podrás ver un poco de cada lugar en que he estado. Esto escribió ella. Quería enviar un informe de Victoria de lo que pasó a mi hijo después que usted oró por su alergia. Me sorprende porque fue completamente sano. Su hermana también fue totalmente sana. Tenía algunas alergias y fue y oró por ella. Fue sana también. Esto es increíble porque por 6 años no podemos llevar a la familia a un cumpleaños, a una cena en casa de un amigo, a un restaurante o cualquier lugar con comida, a menos que sea una comida especial para ellos. Esto cambió mucho la forma en que vivimos nuestras vidas. Muchas personas se sorprenden al oír que están sanos. Me encanta este testimonio de Victoria.
de lo que Dios está haciendo. Ok, así que no hagas una teología de mi enseñanza, de la palabra de Dios. Toma la palabra y actúa en consecuencia. Hazlo, que luego esto dará sus frutos. Y vas a dar muchos frutos. Sí. Ahora quiero orar y también dejar que oren por este trabajo porque es una palabra muy importante. Mucha gente va a encontrar sus gafas religiosas y va a ser como, ¿qué? Y este es el fundamento. Y también hablaré de arrepentimiento. Esto es muy importante. Esto es el fundamento que necesitamos entender lo que la palabra dice. Dios, gracias por estos testimonios sobre los que se salvaron, fueron bautizados en agua y en Espíritu Santo y están en el fuego por ti. Ahora mismo, Dios, gracias porque miles de personas en la vida cotidiana han sido salvas en Burger King, centros comerciales, en la ciudad entera. Dios, te doy gracias por todas estas cosas, por el trabajo, por compartir esta palabra, que esto ayude a abrir los ojos, que va a hacer libres a muchas personas para que vivamos la vida que tienes para nosotros. Así que venga con su Espíritu Santo y ayúdeme a compartir la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerte una pregunta. ¿Usted es un cristiano? Creo que estoy hablándote como un cristiano. ¿Te ves a ti mismo como un santo? ¿Somos santos como cristianos o somos pecadores? ¿Cómo ves a los cristianos? ¿Cómo te ves en tu propia vida? ¿Eres un santo o eres un pecador? ¿Somos santos o somos pecadores? Y es muy importante que tengamos la respuesta correcta para esto. Me sorprende cómo veo esto. ¿Cuántos somos influenciados por nuestras tradiciones, nuestras gafas? Si le pregunto a la gente en Dinamarca, si somos santos o somos pecadores en la iglesia, casi todo el mundo en Dinamarca dirá somos pecadores. Los pecadores salvos por gracia. Casi ninguno en Dinamarca dirá que somos santos. ¿Por qué? Porque somos como santos. Existe mucho temor cuando hablamos la parte de ser santos. Existe mucho temor sobre eso. No. Somos pecadores salvos por gracia. Somos pecadores cada uno de nosotros. Somos salvos por gracia. Y conversé con gente sobre esto. Algo que me ayudó a quitar mis gafas es viajar y conocer. Yo he viajado y he conocido a otras personas de otros lugares del mundo. Tengo a mi amigo Don de América trabajando con la última reforma en Estados Unidos. Y para mí hablar con él es tan interesante porque estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo mucho de él. Él está aprendiendo mucho sobre mí. Porque se trata de dos visiones que están viniendo juntas. Lo llamé y le dije, Don, ¿somos santos o somos pecadores? Entonces, yo le pregunté esto y él me contestó santos. Donde él está viviendo en su área, las iglesias con las que trabaja usan la palabra santos. También en una gran parte de América utilizan la palabra santos. Hay otros lugares donde hay otras denominaciones, por supuesto en Estados Unidos, y utilizan la palabra pecadores. Veo un patrón muy claro cuando hablamos de esas palabras. Veo que está sucediendo esto en el modelo de Constantino y también en la Iglesia de la Reforma. Son fuertes en América. La Reforma es la reformada, la Iglesia, y la calvinista, y así sucesivamente. Cuando son fuertes, cada denominación de alguna manera conduce a ser pecadores. Por supuesto que somos pecadores, pero donde no son fuertes y donde vemos un movimiento de la Iglesia Pentecostal y otros movimientos son más libres de creer, no somos santos.
Así que veo que no es solo ser un bautista o un metodista o un pentecostés que crean una visión de que somos santos o pecadores, debido a que un pentecostal en Dinamarca con un fondo luterano muy fuerte tiene una visión diferente a la que un pentecostal en otro país, donde no tienen una reformación profunda, luterana o del modelo de Constantino. Cada iglesia no solo se ve impactada por sí misma o por ella misma, se ve por el modelo de Constantino muy impactada. Y es muy interesante cuando miras esto, porque para mí, que crecí en Dinamarca, si hago esta pregunta en Dinamarca, todo el mundo sabrá que somos pecadores. Somos pecadores, somos pecadores, somos pecadores. Pero entonces, si vas a otros lugares que están sin estas gafas, tal vez ellos tienen estas otras gafas. Tal vez ellos no van a decir, no, somos santos. Por eso quiero decir que si todo el mundo que te rodea cree una cosa, no significa que lo que todas estas personas creen sea lo correcto, solo porque muchos piensan así. El modelo de Constantino y la iglesia luterana, en lugar de esto, ellos ven las cosas o ven la palabra muy pronto. Hay gente en Dinamarca que dicen, no, esto es demasiado santo. Es demasiado decir que usted es santo. Y pensé, la gente en América dicen que somos santos porque ellos no saben realmente lo que la palabra santo es. Por ejemplo, en Dinamarca digo te amo. Sí. Si lo digo en Dinamarca, voy a enseñarte algunas palabras danesas. Te amo en danés se pronuncia, pero si le digo a alguien en danés te amo, esto es un poco difícil porque realmente es en serio. Así que no solo tienes que ir y usar esa palabra para alguien. Sí, pero en Dinamarca es muy rápido usar las expresiones en inglés. Amor. Yo te amo también. Pero para nosotros los daneses, para las personas, es más fácil decir te amo en inglés. Es más fácil decirlo así. En las canciones y en la música todo el mundo dice, oh, te amo. Si utilizamos las palabras, y tal vez con la palabra santos, y empecé a pensar que tal vez es que la gente en Estados Unidos no sabe que son santos, solo lo usan. Si él es un santo, pero si vas a las personas que para hacerte un santo, solo unas pocas personas son algo especial. Esto es muy interesante. Mira estas dos cosas donde la palabra ha cambiado. Si tomamos la palabra cristiano, hoy todo el mundo usa la palabra cristiano, pero ¿sabemos lo que la palabra significa? Viene de la palabra pequeño Cristo. Si nos miramos como Jesucristo, tal vez la gente no solo va a utilizar la palabra literalmente, pero ¿qué es un santo? La Biblia dice que un santo es una persona santa. ¿Eres santo o eres un pecador? Quiero usar la palabra santo ahora, porque para ustedes que viven en los Estados Unidos la palabra santo ha sido usurpada. Por eso es que yo utilizo las palabras pueblo santo y pecadores, pero la palabra ahora es ¿qué somos? ¿Qué eres? ¿Eres una persona santa o eres un pecador? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice al respecto acerca de esto. Entonces voy y miro a la Biblia y dice que los santos son personas santas. Lo puedes encontrar en el libro de Hechos, en 2 lugares donde leemos a tu pueblo santo en Jerusalén, en Lucas 9:13.
También podemos encontrarlo en el mismo capítulo, el único santo que vive en Lida. Así que aquí vemos que Lucas escribió el libro de los Hechos utilizando la palabra santos o pueblo santo sobre los cristianos. En esto es que está utilizando la palabra santos. Ahora verás que casi todas las cartas en el Nuevo Testamento comienzan de esta manera. Veremos 3 letras. En Efesios dice a Dios, pueblo santo en Éfeso. Y en Filipenses, a todo Dios, pueblo santo, en Cristo Jesús en Filipos. En Colosenses dice a Dios, gente santas, en Colosas. Así que aquí leemos que Pablo está comenzando sus cartas para un pueblo santo. Él está escribiendo para un pueblo santo en esta ciudad. Para el pueblo santo en esto. Lo que es interesante aquí es que si usted va al libro de los Hechos a través del Nuevo Testamento, entonces siempre verás que ellos llamaban a los cristianos pueblo santo. Los llamaban santos. El pueblo santo, allí, la gente santa, el pueblo santo, el pueblo santo. Si usted va al libro de Hechos y en el Nuevo Testamento, verás en cuántos lugares Dios llamó a los cristianos santos, el pueblo santo. Lo verás tantas veces. Yo he contado sobre 43 o 44 veces donde Él llamó al pueblo de esta manera. Los llamó santos, pueblo santo, por más de 40 veces. ¿Sabes cuántas veces en la Biblia los cristianos fueron llamados pecadores? Ninguna vez los cristianos en la Biblia fueron llamados pecadores. Los cristianos nunca fueron llamados así en la Biblia. Nunca fueron llamados así. Pero de nuevo tenemos muchas iglesias y muchas mentes hoy en día donde creemos que es santo llamarnos pecadores. Creemos que esto es la santidad. Somos pecadores salvos por gracia. Y si miro en un país como Dinamarca y también veo otros países donde crecí y si les digo a la gente somos un pueblo santo, entonces ellos dirán, oh no. Es casi un pecado decir que eres un pueblo santo, porque somos pecadores. Pero esto es tan aparte de nuestra mentalidad en Dinamarca. No importa si se trata de un bautista, de un metodista, no importa de quién se trate, de estas denominaciones. No importa de qué denominación seas, en Dinamarca pensamos que somos pecadores, también después de que obtuvimos la salvación. ¿Y por qué pensamos eso? Debido a que todas las denominaciones en Dinamarca y también donde usted está viviendo, están construyendo en esa misma base, en el modelo de Constantino y en la iglesia luterana, porque fue de donde esto se produjo, que somos pecadores. Ahí fue donde esto surgió, que somos pecadores. Hay una verdad en eso. La verdad es que la palabra son pecadores y necesitan la salvación, pero cuando usted se arrepiente, cuando te salvas, ya no eres más un pecador, porque una nueva vida ha comenzado dentro de ti. Algo nuevo estás viviendo, pero para ser honesto, creo que vas a ver que el problema es que no vinieron la nueva vida, o no vieron la nueva vida que ha comenzado. La gente sigue siendo pecadores después de que se salvaron, porque no entendieron el verdadero evangelio. Si usted va al libro de los Hechos y le dice a los primeros cristianos, hola, soy un pecador, entonces van a compartir la palabra con usted, van a compartir la enseñanza y te dirán, mira, ¿te gusta? ¿Estás loco? No se puede ser un pecador salvo, porque para ser salvo es para deshacerse de tus pecados, así que no es un pecador más. ¿Somos salvos de qué? Somos salvos de nuestros pecados.
Jesús es llamado Jesús porque Él salvó a su pueblo de sus pecados. Él no los salvó en sus pecados. Él los salva de sus pecados. Él los salva de sus pecados. Entonces ya no hay más pecado en ti, porque estás salvo del pecado. Esta es una mentalidad que está muy mal. Usted no encuentra eso en la palabra de Dios. No, somos salvos de nuestros pecados, por lo que fuimos pecadores una vez, pero ahora somos personas santas. Somos un pueblo santo, y pueblo santo no significa perfecto, de ninguna manera. Así que nosotros no somos capaces de experimentar a los corintios, que tenían un montón de problemas en su iglesia. Ellos tenían muchísimos problemas dentro de la iglesia, y Dios aún así los llamó un pueblo santo. Así que santo es algo que se convierte en el día, y también es algo que necesita saber que en la Biblia nunca encontrará las palabras para los pecadores cristianos. Nunca en la Biblia dice eso. Desde entonces es la verdad. Entonces, ¿por qué te haces llamar un pecador? ¿Por qué la gente se llama pecadores? Esto no es cierto, porque hemos estado construyendo un fundamento equivocado. Tal vez usted dice que sí, pero Pablo, él se llamó a sí mismo un pecador. Tal vez usted dirá eso, que Pablo se llamó a sí mismo un pecador. He visto las palabras pueblo santo, pero no es como en la iglesia. No es así. En las escrituras, las personas saben todas esas cosas, pero la mayoría de ellos saben esto. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Primera de Timoteo 1:15. Esto es lo que usamos en Dinamarca. Si vas a la página web danesa y también de algunos cristianos luteranos y hace la pregunta siguiente. Vaya usted y haga esta pregunta. Que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ellos van a decir que Pablo dijo que sí mismo, él era el peor pecador de todos. Y de alguna manera se han convertido en santos. Me encuentro con gente como, soy el peor pecador del mundo. Yo soy el peor de todos los pecadores. No. Pecador. La gente se mantiene de pie en la iglesia y dicen, soy un pecador. De alguna manera lo hacemos santo diciendo esto. Pero Pablo no está diciendo que él es un pecador ahora. Si nos fijamos en esto, Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. Para eso Jesucristo vino al mundo. Entonces, si Él vino a salvar a los pecadores y a aquellas personas que Él vino a salvar, Pablo fue un hombre que era violento. Si vemos, Pablo era... porque si usted ve las palabras de antes, él dijo que estaba blasfemando y era un hombre violento. Él estaba haciendo muchas cosas locas. ¿Sabes que Pablo estaba incluso luchando en contra de la iglesia? Él estaba tratando de matar a los cristianos. Él era un hombre violento en contra de Dios. Pero Dios vino y salvó a Pablo. Dios pudo salvarlo de sus pecados. Así que cuando dijo que él era el peor de los pecadores, él no dice que ahora sigue siendo el peor de los pecadores. Dijo que lo fue. Pero él usó la palabra soy porque se estaba refiriendo a algo en aquel momento. Trata de imaginar que era cierto que Pablo estaba mirándose a sí mismo como el peor pecador de todos los pecadores. Entonces, imagine usted esto. Las personas que llaman a los cristianos, las personas santas, parece una locura, se llame a sí mismo el peor pecador, y todo el mundo alrededor que se lo encontraba, los llamaban pueblo santo. Todo el mundo los llamaba así. Pero yo soy el peor pecador de todos los pecadores. Puedes ver que no tiene ninguna relación. Esto es lo que la religión está enseñando. Y has visto eso en la última enseñanza. Algo que es muy claro en la palabra de Dios. Pueblo santo, gente santa, pueblo santo.
más de 40 veces está escrito pueblo santo. Luego tomamos un versículo fuera de contexto y entonces no entendemos. Fuera de esa palabra construimos nuestra propia teología. Y no vemos lo que el resto de la palabra está diciendo. Decimos, no, somos pecadores. Este es el fundamento que casi cada iglesia aquí está construyendo. Somos pecadores salvos por gracia. ¿Puedes verlo? Todo es cuestión de fijar la mente para entender lo que somos en Cristo y lo que ha hecho. Si vas con esa mentalidad que usted es un pecador, soy un pecador, no puedo hacer nada, ¿crees que vas a experimentar la libertad si tienes estos pensamientos? No, no lo harás. Verás que tú mismo eres un pecador. Empezaste a hacerlo y vivirás como un pecador. Pero si usted sabe que es una nueva creación, algo nuevo ha comenzado, usted va a vivir esa nueva vida. No le digo a todo el mundo que con solo ver esta enseñanza va a hacerlo. Ahora debería decir que va a practicarlo. Quizás todavía son pecadores, ya que no se han arrepentido. Todavía no eres salvo. Entonces, voy a hablar de lo que sucede cuando nos arrepentimos. Lo que sucede en nuestras vidas, y no quiero hacer mucha teología de esto. Quiero darles un testimonio, pero primero quiero darte algunas escrituras. Esto es lo que la palabra dice cuando hablamos de pecado. No hay quienes permanecen en pecados, nadie que ha pecado lo ha visto, ni siquiera le conoce. Primera de Juan 3:6. Esto es lo que la palabra dice. Nadie que permanece en pecado, nadie que cometa un pecado, nadie que peque, lo ha visto ni lo conoce. Y recuerda lo que Mateo 7:21 estaba diciendo, que hablamos al respecto antes, de que muchos un día van a estar delante de Jesús y entonces Él dirá, apártense de mí, nunca os conocí hacedores de pecado. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios está diciendo. Y muchos conocen otras escrituras de la palabra de Dios, pero Juan 3:16, por supuesto, un texto muy conocido por las escrituras. Mi pregunta es, Juan 3:16, la palabra de Dios es más que este verso, ¿no? ¿Es este versículo de primera de Juan 3:6? No. Esta es la verdad, que nadie permanece en él en pecado. Pero muchos de ellos tienen un problema con eso también. Porque, no, oye, relájate, Torben. ¿Dices que no has pecado? No. Recuerda que en Juan 1:9, en Juan 1:8, recuerda eso. Y eso es lo que dice Juan 1:8 y 9. Dice, si afirmamos estar sin pecados, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero decir que esta es la palabra de Dios y esta es la palabra de Dios. Religión toma un versículo allí y construye toda una teología fuera de él. Si voy a las iglesias hoy en día, casi no hay cristiano que conozcan este versículo, pero todo el mundo sabe esto. Si usted vivía en ese momento, no tenía una Biblia, donde había capítulos y habían versículos. En ese momento no había, no. Usted tenía todo el contexto, pero hoy tenemos capítulos y versículos. Y por eso muchas personas son engañadas porque dicen, no, si dices que eres libre de pecado, la verdad no está en ti. Todos somos pecadores, todos somos pecadores. Pero también estás tomando este versículo y dices, si pecas, no lo conoces. Entonces, ¿cuál es la verdad? Todo esto es la verdad. La palabra de Dios completa es la verdad. Y si tomamos nuestras gafas religiosas
no vamos a tener un problema con la palabra. No vamos a necesitar ir a tomar un poco de escrituras fuera y ponerlas en la basura o simplemente leer muy rápido a través de eso, como que si no miramos esta parte de las escrituras. Leer solo lo que nos gusta leer. Lo bueno en mi vida, que cuando me salvó, yo no tenía tanta religiosidad en mí. Yo no tengo la mochila como muchos otros. Me salvé de un fondo no cristiano. Fui bautizado y confirmado en la iglesia luterana, pero era tradición y nunca había vivido ni había leído mi Biblia. Yo no sabía lo que la palabra estaba diciendo y entonces yo no tenía conocimiento acerca de Jesús. Y fuimos a una iglesia y el Espíritu Santo me tocó y yo me arrepentí y le pedí a Jesús salvarme, y cuando lo hice caí y vino el Espíritu Santo a mí como una luz, me caí al suelo y yo estaba acostado allí y me encontré realmente con Dios. Era como cuando el Espíritu Santo estaba en todo mi cuerpo. Era las 5 de la tarde. Parece que fue ayer porque era tan fuerte. Recuerdo que me puse de pie y alguien me dijo: "Felicitaciones, Torben, has nacido de nuevo". Yo nunca había oído una palabra como nacer de nuevo antes. Yo no sabía lo que él estaba diciendo, pero cuando fui a casa de esa reunión, había ocurrido algo dentro de mí. Lo primero fue que siempre he tenido miedo de morir. Me fui a casa y me dije: "Torben, vas a morir un día". Y cuando me digo a mí mismo, normalmente empezaría a entrar en pánico. "Oh, voy a morir. Oh, me voy a morir. Oh, me voy a morir". Y yo estaría tan asustado sobre este tema. Pero ¿qué pasó esta vez cuando yo me dije a mí mismo: "Torben, vas a morir"? Yo estaba en mi motocicleta y pensé: sí, me voy a casa. Y pensé: ¿qué está sucediendo? No tengo más miedo sobre eso. Fui libre del miedo en ese momento. Yo no sabía en ese momento que Hebreos 2:15 estaba diciendo que Jesucristo vino a librarnos a los que por el temor de la muerte habían estado toda la vida sujetos a servidumbre. Pero Jesucristo vino para hacernos libres a nosotros que estábamos sujetos, con miedo. Experimenté eso. No he leído la palabra. Entonces le dije a mi mente: acepta esta palabra. Está diciendo que luego tengo que llevar a mi mente y tratar de conseguir sacar el miedo de mí. No. Esto es lo que pasa en mi espíritu, y sucedió así. Entonces, ¿qué más pasó? Fue que me había convertido en una nueva persona. Yo no sabía nada de todo el asunto, pero algo había sucedido. Algo diferente había ocurrido en mi interior. El viernes como que fue un día utilizado porque mi mente seguía siendo la misma. Entonces llegué a casa, miré que estaba pensando. Así que el viernes me fui a un bar y cuando me quedé miré alrededor y de repente mis ojos se abrieron y pensé: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago en este lugar? No pertenezco a este lugar, aquí. No pertenezco aquí. Conocí a Jesús y me fui de ese lugar. Yo no quería eso nunca más. Normalmente yo estaba acostumbrado a jurar y a utilizar malas palabras y tuve malas palabras, pero cuando le dije una mentira o maltraté mal el nombre de Dios, cuando lo hice pensé: oh, esto sabe tan mal. Normalmente no tenía ningún problema con decir estas cosas. En toda mi vida no había tenido problemas con eso. Pero ahora algo fue cambiado en mí. Y lo viejo me sabía muy mal. Yo no quería eso más. Y luego pasaron otras cosas. Una cosa más, tenía una novia y yo estaba acostumbrado a estar con ella, como jóvenes que son pecadores. Yo era un pecador. Me fui a la cama con mi novia. Y esta vez mi novia vino a mí, y antes de venir yo había estado pensando: ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y ella vino y quería estar junto a mí, y yo realmente experimenté la tentación. Había algo, ya sabes, el pecado allí. Bien, pero de nuevo, no soy parte de eso, nunca más, no quiero eso más. Pero yo experimenté la tentación y entonces me confundí. Porque, ¿qué dice la palabra?
Y entonces yo estaba pensando eso. Dios, ¿es esto pecado o qué? ¿No es pecado? Dios, quiero hacer lo que tú quieres. Dios, ¿es esto pecado irme a la cama con ella? Traté de recordar lo que había aprendido cuando me confirmé en la iglesia luterana y yo no aprendí nada allí. Fui solo tradición sobre los días santos y la tradición en la iglesia luterana, y estaba pensando, ¿qué dice la palabra de ser esto, ser honesto? Yo no podía decir en ese momento que la palabra dice que esto es pecado porque yo era tan nuevo, no sabía la palabra de Dios. Así que, ¿qué hice? Le dije, está bien, Dios, ¿estás ahí? ¿Hola? Y la tentación fue tan grande, así que dije, Dios, ¿estás ahí? Y pensé esto, bueno, Dios no está ahí. Y tomé a Dios y lo puse a un lado y me fui a la cama con mi novia. Y luego yo, cuando había estado en la cama con ella, era como, no, lo siento. Dios, ¿qué he hecho? Dios, perdóname. ¿Qué he hecho? Solo podía sentir en mi interior que había pecado. He pecado. Oh, Dios, perdóname. Perdóname porque he cometido un pecado. Dios, perdóname. Adoloriéndome con Dios. Para mí había pecado. Y fue tan claro que había pecado que estaba muy mal. Estaba mal. Yo estaba atormentado por eso. En el momento en que lo hice, yo sabía que estaba mal. Y supe en ese momento que si mis amigos no cristianos, ellos hubieran estado ahí, ellos me habrían dicho, vamos, Torben, relájate, hombre. Dios es amor, es todo amor, está bien. Dios no es así. No es pecado ir a la cama con tu novia si la amas. Me habrían dicho eso. Pero ninguna persona estaba ahí. Ninguna persona había. Ninguna persona en la tierra me podía convencer de otra cosa. Porque dentro de mí yo sabía y sabía muy bien que lo que yo había hecho era un pecado. Yo sabía que había pecado. ¿Por qué lo sabía? Porque me arrepentí y también porque el arrepentimiento no es solamente algo que hacemos, también es algo que Dios hace. Cuando nos arrepentimos de todos nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz, Dios va a cambiar nuestra vida. Él creó algo nuevo dentro de nosotros y de esto se trata. El nuevo pacto. Jesús vino con esas cosas porque quiso salvarnos de nuestros pecados. Y en el nuevo pacto, Él no solo nos perdona nuestros pecados, sino que Él también nos salva de nuestros pecados. Y Él crea una nueva persona. Lee sobre esto en Jeremías, muchos años antes de Jesús venir. Y había una profecía en Jeremías 31:33 que Dios iba a crear un nuevo pacto. Y pondré mi ley en su mente y también en su corazón y lo escribiré y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que Jeremías, muchos años antes que Jesús profetizó que un día Él va a crear algo nuevo, un nuevo pacto, y allí Dios tomaría la piedra, los 10 mandamientos, las leyes sobre las piedras, y entonces las pondrá en nuestros corazones. Dice que aquí en la misma escritura, tú lees en Hebreos 2, en el Nuevo Testamento, esto es lo que está citado. Así que en Hebreos 2, cuando hablan de el antiguo pacto y el nuevo, se está citando esto mismo, que la ley va a ser escrita en nuestros corazones. Esto es lo que trata, esto es de lo que se trata. Usted tiene el mismo versículo en Ezequiel 11:19, el profeta. Vamos a ver lo que dice aquí. También él profetiza, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré el corazón de piedra de su carne. ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios nos da un nuevo espíritu? ¿Por qué Dios toma el corazón de piedra de nosotros? ¿Por qué Dios nos da un nuevo corazón de carne? Él dijo que les dará un corazón de carne
para que guarden mis estatutos y que guarden mis ordenanzas y los pongan por obra. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Así que esto es lo que hizo Jesús. Él vino a salvarnos de nuestros pecados. ¿Por qué? ¿Cómo? Al darnos un espíritu nuevo y darnos un corazón nuevo. Él va a quitar el corazón de piedra de nuestro cuerpo y nos dará un corazón de carne. Él va a escribir los mandamientos en nuestros corazones. Así que caminaremos en sus estatutos para que podamos guardar sus mandamientos. No como ir y recordar los 10 mandamientos de memoria. No como para ir y recordar lo que estaba mal y por una nueva creación y todo eso. Era lo que viví en ese momento. Hace muchos años experimenté eso. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es el poder de la salvación. Es más de actividades simplemente religiosas. Es un nuevo cuerpo, algo nuevo ha comenzado. ¿Y qué pasó conmigo? Yo me arrepentí. Dios, perdóname, 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 Dios. Y en ese momento fui nuevo y realmente necesitaba tener a Dios que me mostrara que Él me había perdonado, porque yo era muy nuevo en eso, de lo que la palabra estaba diciendo, y estaba muy confundido. Así que me enteré que había una iglesia cerca en la ciudad. Tenía una reunión esa noche, así que salté al coche y me fui. Yo le dije a Dios, perdóname Dios, la próxima vez que vaya a estar con una chica, va a ser con mi esposa en luna de miel. Dios, ayúdame, Dios, ayúdeme, perdóneme. Y entonces, luego algo increíble sucedió. Yo estaba en la reunión y la gente en ese lugar no me conocía. Solo estaba de pie en el comienzo de la reunión y me dijo alguien, tengo una palabra, veo a un chico de pie delante de algo que no debería hacer. Él no sabía de lo que estaba viviendo. Y me tomó y me puso a un lado y él pecó, pero él ahora se ha arrepentido y yo lo perdonaré ahora. Y yo estaba de pie allí y me sorprendió que yo estaba solo con mi novia en ese momento. Y nunca estás solo, porque Dios ve todo lo que haces. Pero pensé en ese momento, oh, Dios, y puse a un lado a Dios. Pero Dios lo vio todo. Y luego me fui a la reunión y no solo dije las palabras que ella estaba diciendo. Ella oró como lo hice en casa, en mi apartamento. Y desde ese momento he sabido que Dios lo ve y lo sabe todo. Si cerramos la puerta y apagamos la luz, de todos modos, Él lo ve. Yo estaba de pie allí, wow. Dios, gracias porque usted me perdonó. Y luego el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo, y me encontré con Dios, y yo estaba tan alto que casi podía volar a casa en mi coche. Yo soy perdonado, y estaba tan feliz por eso. Yo estaba tan alegre y tan feliz, y le dije a Dios, Dios, la próxima vez va a ser mi esposa. Y mis propias niñas. Ahora quiero buscarte, quiero conocerte y usted tiene que encontrar una mujer para mí. Y oré por eso. 3 meses más tarde estaba en un concierto cristiano grande donde terminó de Dinamarca con 500 personas. Yo estaba allí orando y Dios me habló y yo no había estado pensando en chicas durante el último mes porque mi enfoque era Dios. Y Dios me habló y dijo, Torben, la que está detrás de ti, ella va a ser tu esposa algún día. Pensé, ¿qué? Entonces me di la vuelta y, wow, veo una chica detrás de mí y pensé, esta es mi esposa. ¿Esta es mi esposa? Y me di la vuelta otra vez y pensé, wow. Y yo solo conocí mi esposa que estaba detrás de mí. 7 filas hacia abajo. Y cuando me di cuenta de que la conocí en este concierto, bueno, y se acabó esto. Y la última canción sonó y así que se limitó a sonreír mientras ella estaba de pie a cierta distancia. Yo solo le sonreí a ella y luego salté al auto y me fui a casa y le dije a mi amigo en camino a casa, Michael, acabo de conocer a mi esposa. No sé su nombre, no sé de dónde es, yo no sé nada de ella, pero Dios me dijo que la que estaba de pie ahí
Entonces esa era mi esposa. Y era tan increíble, y no sé de dónde es, en Dinamarca, pero más tarde, unos meses después, la vi y le dije hola, y llegué a conocerla y hablé con ella y nos casamos, y hace 3 días hemos estado casados por 17 años. Tenemos 3 hijos, y he aprendido que cuando nos arrepentimos de nuestros caminos, de nuestros pecados, Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Mi esposa es tan increíble, es tan santa, ha crecido en una familia cristiana donde nunca faltó Dios. Ella es tan fuerte que cuando hablamos de vivir en pecado, aprendí muchísimas cosas de mi esposa, porque puedo ver tanto en mi esposa que es tan diferente de tantas otras. ¿Y has oído sus canciones? Ella ha pasado por mucho, ella es tan fuerte, ella es la fuerte del hogar de muchas maneras en nuestra familia. Y a menudo cuando viajamos juntos, como a mi esposa conmigo, y estamos trabajando juntos ahora, soy yo quien es la persona pública, me ves a menudo a mí y la gente me ve más a mí, pero yo no soy lo que soy sin mi esposa. Mi esposa es la fuerza, ella es tan increíble. Dios nos juntó sin duda. Así que podemos ver si nos arrepentimos de nuestros caminos. Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Y qué? Sobre nadie permanece en Él. Nadie permanece en Él pecando. Nadie que peca lo ha visto y lo sabes. Otro versículo es en 1 de Juan 3:9 y dice que nadie que ha nacido de Dios seguirá pecando, porque las semillas de Dios permanecen en él. No pueden ir pecando porque han nacido de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Creo que esto es también, nadie permanece en pecado, nadie que permanece en él sigue pecando. Esto es a menudo lo que la palabra dice, como Juan 3:16, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree se pierda, tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree y sigue creyendo en él. Así que la palabra no está hablando de alguien que simplemente cree una vez en muchos años. La palabra, si ves, es la palabra constante. Todo el que cree y sigue creyendo, esto es lo mismo, nadie que es nacido de Dios practique el pecado. ¿Por qué? Debido a que es nacido de Dios. Porque, ¿por qué no debería él continuar en pecado? Debido a que la ley se ha puesto en su corazón. Esto es lo que he experimentado. Esto es lo que millones de personas en todo el mundo experimentan. Cuando se arrepienten de sus pecados, cuando creen en Jesucristo, Dios va a crear un nuevo corazón dentro de ti. Eso significa que usted no puede seguir pecando. La mujer que fue sorprendida en adulterio vino a Jesús y querían apedrearla. Y entonces Jesús no la condenó, pero Él la perdonó, pero también le dijo, ahora estás perdonada. Ve y no peques más. Y si ella solo había continuado pecando, pero no podemos seguir pecando cuando hemos sido perdonados. Tenemos que entender que esta palabra es correcta. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que entender que el perdón tiene que ver con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene que ver con el cambio de su corazón y tu mente. Y dejar de pecar, dejar de cometer pecados. Me perdonó cuando he pecado, pero no sigo en pecado, porque sé lo que la palabra está diciendo acerca del pecado. Tenemos un mundo hoy en la iglesia que no saben lo que la palabra está diciendo. Ellos no saben la verdad de Dios. Si voy al libro de Hebreos,
Vamos a leer un versículo que es también la palabra de Dios, exactamente como en Juan 3:16. Y en otros versos, la palabra aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 26, dice que si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado. Si vamos a pecar, cuando lo hacemos voluntariamente, ya no es un sacrificio por nuestro pecado. Es el resultado será el castigo eterno. Esto es lo que el verso está diciendo. Muchos conocen esta palabra y leen esta palabra y dicen, he pecado voluntariamente, pero he pecado voluntariamente. ¿Qué significa esa palabra? Y quiero decir, cuando me quedé allí enfrente de mi novia, me fui a la cama con ella, estaba pecando voluntariamente. Lo sabía dentro de mí de alguna manera. Yo no lo sabía, pero al mismo tiempo lo sabía y lo hice. Pero Dios me perdonó. La palabra aquí es que si pecamos voluntariamente, es la misma palabra que si continuamos pecando siempre. Si usted continúa pecando deliberadamente, se puede llegar a esa parte en la que el Espíritu Santo va a dejarte. Y lo triste es que conozco gente que se salvaron, que vivían con sus novias y no podían continuar en ese pecado porque fueron salvos. Y luego se alejaron de la novia. Más tarde volvieron a pecar. Y poco a poco el pecado entró en ellos nuevamente y lentamente. Y después de algún tiempo terminaron con su novia de nuevo. Y yo los conocí. Les pregunté, ¿tienen un problema con esto? Y dijeron no. Pero antes habían tenido problemas. Y entonces, ¿qué ha pasado? Una vez experimentó la salvación del Espíritu Santo en su corazón, pero debido a que no la mantienen porque no entienden que tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos ha dado y escuchar al Espíritu Santo, creo que esas personas continuaron en contra del Espíritu Santo en el corazón, en el interior de ellos. Y debido a que continuaron en esa parte, va a ser peor que la primera parte. Cuando hablamos de pecado, como que no hemos comprendido de qué se trata todo esto. En la iglesia todavía no han comprendido la palabra que dice que todos somos pecadores, en vez de entender que somos pecadores. Pero Dios nos da un nuevo corazón dentro de nosotros. Y si tenemos eso, no podemos seguir viviendo en pecado voluntario, porque tenemos el corazón nuevo. Y vayamos al primer libro de Juan, en capítulo 3, versículo 7, donde se habla de los hijos de Dios. Y hemos estado leyendo aquí. Dice, pequeños hijos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que peca es del diablo, para el diablo. El diablo ha pecado desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, que se manifestó para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús vino a destruir el pecado en nosotros. En el versículo 10 leemos esto. Esto es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Nadie que hace lo que no es correcto es de Dios, ni nadie que hace o quien no ama a su hermano o hermana. Esto es lo que dice Juan. Así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Así, de esta manera es como lo sabemos. Justo después de este versículo leemos esto, así es como lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Por todo el mundo que nace de nuevo no va a continuar en pecado.
Por esto usted sabrá quiénes son los hijos de Dios y quiénes no son hijos de Dios. No es por el hablar en lenguas que sabes que te has arrepentido. Entonces, termina lo primero. No es por hablar en lenguas, no es por sanar a los enfermos, no es porque sabemos que nos hemos arrepentido. Lo sabemos por esto. Así es como sabemos quiénes son los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Le hablo a mucha gente y me encuentro con muchos no cristianos y con muchos cristianos. Cuando hablo con la gente religiosa en la iglesia, muchas veces me siento delante de los jóvenes y les pregunto, ¿vives en pecado? ¿Te vas a la cama con tu novia? Yo le hago estas preguntas a ellos. Y dicen, sí, bien, ¿tienes un problema con eso? Y ellos responden, sí. Creo que estoy bien. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Tienes un problema en tu mente? Porque has oído que esto es un error. ¿O sientes algo dentro de ti que esto es totalmente erróneo? Y muchos dirán, tengo un problema en mi mente porque dicen, ¿por qué dicen eso? Porque si fuera desde el interior, de aquí, adentro, no sería muy similar. Sería, esto está mal. Sería como yo estoy pecando. Soy un pecador. Y ellos no estarían en duda. Ellos sabrían que están viviendo en pecado porque son nacidos de Dios. Pero debido a que no han nacido de Dios, son solamente religiosos en su modo de pensar. No tienen un problema con el pecado. Saben que en la mentalidad que no debe hacer eso porque está mal. Eso solamente lo saben en su mente. Y es por eso que tenemos muchos en la iglesia de hoy que viven en pecado y todavía los llamamos cristianos. Y los llamamos pecadores. Pecadores que van al cielo porque todos somos pecadores. ¿Sabes? Si viven en pecado, si todos viven en pecado, siguen en el pecado, pero creen en Dios, no es por creer en Dios que estás ahí. Por esto usted sabe quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Por esto si la gente vive en pecado voluntario y lo sabes y lo ves, no importa lo que ellos creen, lo que ellos digan. Si viven en pecado voluntario, es que no has nacido de nuevo. Incluso si entran a la iglesia y es un sacerdote, si dice que conoce a Dios y lee la Biblia, no ha nacido de nuevo, debido a que Dios vino a crear un nuevo corazón, que sigue siendo santo. Él no ha cambiado, Él es el mismo que leemos en el antiguo pacto. Él no ha cambiado, somos nosotros los que necesitamos cambiar por el Espíritu de Dios, por la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones. Y esto es lo que pasa cuando el verdadero arrepentimiento sucede. Don, ¿estás sin pecado? No. Yo no digo que estoy donde debo estar. No estoy donde solía estar. Pero sé que hay más, porque tengo que mirarme como Cristo y quiero verme como Cristo. Cuando fui salvo, en el principio, eran las cosas grandes como no pequé. Bueno, cuando fui salvo, todo esto sucedió. No puedo hacer eso nunca más, pero no se puede cortar la cabeza fuera de la mente. Entonces Dios empezó a lidiar con eso en mí, y entonces se fue mi falsa vida. ¿Por qué reaccioné de la manera en que reaccioné? ¿Por qué digo las cosas que dije? ¿Fue para construir mi reino o para estar seguro de lo que hice? Dios continúa trabajando hoy en mí y Él me va a seguir trabajando en mí hasta el día que puede estar delante de Él. Pero quiero hacer que continúe trabajando en mí, porque si me detengo y digo, no, esto es suficiente, vamos entonces, Él no es mi Señor, tengo que dejarlo trabajar a Él, tengo que dejar que Él trabaje en mi vida.
que Él haga los cambios, que trabaje más y más profundo. Y quiero decir que hay una diferencia entre vivir en pecado voluntario y estar ligado al pecado. Me arrepentí de muchas maneras y experimenté una libertad. Lo hice, pero todavía había algo en mi vida que no podía deshacerse. Había una cosa allí, había algunas cosas que no me gustaban, y yo no quería vivir en ellos, pero caí en esta cosa y en aquella otra cosa, y yo no me sentí libre y me atormentaba. Pero entonces me bauticé, y cuando me bauticé, inmediatamente no pasó nada, pero después recibí una revelación de lo que fue el bautismo. Y empecé a caminar en Romanos 6, libertad del pecado. Una vez leí Romanos 6:14. Cuando yo leí Romanos 6:14, de repente me di cuenta de lo que se trataba todo esto. Y entonces dije, yo soy libre, soy libre. Y a partir de ese momento experimenté un nuevo comienzo, una vez más, y una libertad del pecado. Lo último que se había roto en mi vida se convirtió en un nuevo comienzo una vez más. ¿Por qué esas cosas tienen que ver con el pecado? Todo tiene que ver con la limpieza y el pecado. Pero hoy en día tenemos muchas personas, tenemos el modelo de Constantino, tenemos la iglesia luterana, la iglesia calvinista y otras iglesias que no son bautizados en agua. Y debido a que no son bautizados en agua, no pueden caminar en Romanos 6. Ellos no han experimentado la libertad. Ellos están caminando en Romanos 7 y están luchando por la culpa de muchos, debido a que no tienen el bautismo en agua y la libertad, que construyen una teología fuera de su propia experiencia. Su teología se convierte en que somos pecadores, todos somos pecadores, en lugar de somos santos. Somos santos porque Jesús no vino a salvarnos en nuestros pecados. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Jesús le dijo a los fariseos en Mateo 23, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, eres la limpieza de la taza por fuera, pero por dentro siguen siendo podridas. Esto es tan podrido por dentro. Y entonces limpia la copa por dentro y también será limpia por fuera». Y este es el problema con los fariseos. Este es el problema con las iglesias religiosas. Hoy las personas religiosas limpian la copa por fuera, pero por dentro todavía se sienten tan podridos. Y he conocido tanta gente, muchísima gente, que ha crecido en las tradiciones religiosas. Y cuando vengo con esto, usted puede ser libre. Entonces es una buena noticia, porque ellos habían tratado de caminar como cristianos, pero saben todo, pero siempre se sienten condenados, siempre están peleando y siempre están pecando y luchando contra el pecado y caminando así y pecando en lugar de experimentar la libertad. ¿Por qué? Porque nadie ha limpiado su vida. Nadie ha hecho eso por ellos. Nadie ha limpiado el interior por el nuevo corazón, la libertad en el bautismo, debido a que no son limpios, están podridos por dentro. Y lo son. Para muchos están podridos por dentro. He conocido a muchas personas, muchísimas personas, pero cuando realmente se salvaron dijeron, yo estaba tan engañado. Y para ser honesto, me encontré con eso en las iglesias pentecostales, los conocí en las iglesias bautistas también. Conocí en muchos lugares debido a que es más que una religión, es la vida. Y no debemos construir teología de nuestra vida. Quiero decir mi experiencia con libertad, pecado, con la libertad del pecado que no vino por la imposición de manos sobre mí en 2 segundos. No, vino por buscar a Dios por medio del arrepentimiento y vino por buscar a Dios por el ayuno, por la búsqueda de Dios. Y creo que nuestro problema es a veces que queremos que las cosas grandes
aquí y ahora, las queremos ya, y no somos capaces de hacer lo que se necesita para entrar en la libertad de Dios, en la libertad que tiene para nosotros. Nosotros no hacemos lo que se necesita, por eso muchos no caminan en la libertad. La próxima vez voy a hablar sobre el bautismo en agua, vamos a hablar de nuevo acerca del pecado, y voy a compartir mi testimonio de cómo experimenté la libertad del pecado. Lo tengo en mi libro y acabo de obtener esto hoy mismo antes que hiciera esta enseñanza. El correo vino con este libro. Esta es la primera vez que lo sostengo en mi mano. Lo obtuve como hace una hora. Este es mi libro, La Sana Doctrina. Acaba de salir recientemente. Este libro es bastante bueno. En Amazon puede buscarlo ahora mismo. También puedes ir a mi sitio web y encontrar un enlace directo para comprar este libro. Y este es acerca de cómo yo ayunaba y cómo he experimentado la libertad del pecado y cómo comencé a odiar el pecado, a fin de estar libre de pecado. Y le digo mi historia sobre cómo experimenté la libertad. Entonces, si quieres más enseñanza, y de nuevo, normalmente, bueno, yo no hablo inglés, así que no estoy tan acostumbrado a dar muchos detalles. Están bien porque el inglés sigue siendo un problema para mí. Hay muchas más escrituras y hay más detalles sobre el pecado, sobre el miedo, sobre el temor a Dios, de la libertad del pecado. Así que os animo a ir a comprar este libro en Amazon y leerlo hasta que nos veamos otra vez, debido a que la próxima vez vamos a continuar con esto. Por lo que esta es la palabra para usted. Quiero terminar este video preguntando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás cuando hablo sobre esto? Y sé que muchos de ustedes han crecido en una familia cristiana y a veces no es tan fácil, porque sabes todo. Ya sabes cómo vivir y piensas que es en mi mente, en mi espíritu. La cosa más importante es, ¿vives en pecado ahora? ¿Has experimentado la libertad del pecado? ¿Tengo eso si hago algo mal? ¿Lo puedo sentir o debería ser de esta manera? ¿Debo detenerme ahora? Si me voy, además, aquí esto es pecado y puedo sentirlo dentro de mí. No sé dónde se encuentra. ¿Nunca has experimentado eso y vivir en el pecado? Si usted vive en el pecado, entonces no ha nacido de nuevo. Y usted tiene que arrepentirse y entender esto y darle todo a Dios y ser bautizados y recibir el Espíritu Santo. Si no tienes eso, necesitas entrar a conocerlo. Pero tal vez estás ahí, tal vez has experimentado eso, pero son lentos para oír, o eras hace algún tiempo más radical en esa área. Y quiero decir entonces, tienes que hacer algo sobre eso. Además, si la televisión es el problema, entonces tíralo a la basura de la casa. Haz lo que sea para deshacerse de las cosas que dificultan para vivir radicalmente. Deshacerse de las cosas que impide ser un santo. Y a menudo, si sabemos de lo que se trata todo esto, lo vemos por sí mismo, porque vamos a mantener lejos las cosas. No tenemos una televisión, y bueno, donde digo voy a sentarme y mirar porno en la televisión, debido a que en internet, si quiero mirar, podría hacerlo, pero ahora tengo tanto miedo de Dios en mi vida y he experimentado tantas cosas que no hago eso. No tengo televisor porque solo las cosas muchos cristianos ven la televisión todo el tiempo y escuchan música no cristiana. Yo no entiendo cómo. No puedes hacer eso. Usted necesita llenar su espíritu con las cosas buenas. Usted necesita llenar su espíritu con cosas buenas. Y si vas, no solo se trata de mantenerte lejos del pecado, porque en Gálatas 5 lees sobre el fruto de la carne y el fruto del espíritu. En el versículo 19 dice que las obras de la carne son... Entonces, hay una larga lista que incluye la idolatría, los celos y un montón de cosas.
Y él dijo allí, esos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y les dijo eso a los cristianos. Si van de esa manera, esto es lo que dice, usted nunca va a heredar el reino de Dios. Pero entonces está hablando de los frutos del Espíritu y habla de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Él habla sobre estas cosas y él dijo que los que están en Cristo han crucificado la carne de las pasiones y deseos. Si usted está en Cristo y pertenece a Él, ha crucificado su carne. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es que usted está caminando por la carne, que está caminando en ese camino. El amplio camino que lleva a juicio. Estás caminando en ese camino y estás diciendo exactamente las cosas malas. Leemos en Gálatas 5:19, pero luego te arrepientes, se apartó hacia Dios y experimentaron a Dios, coloca la ley dentro de ti, se convirtió en algo nuevo, entonces comenzó a caminar por la nueva vida en la que no sois guiados por la carne, sino guiados por el Espíritu. Quiero preguntar, ¿dónde estás en todo esto? Ahora he estado enseñando y algunos de ustedes son bautizados en agua y no experimentaron la libertad. Creo que hay personas que por sus gafas religiosas tienen un problema con esto, con lo que estoy enseñando. Si hay un anhelo dentro de ti y se puede ver esto, es verdad, quiero eso, yo quiero eso, quiero experimentar la libertad que Dios tiene para mí, pero ¿cómo? Estoy de pie aquí y todo eso, y quiero decir, relájate, busca a Dios y escucha lo que Dios está tratando de hacer en ti. El problema con la enseñanza de esta manera es que la gente está tan diferente en su viaje, pero hay uno que sabe dónde se encuentra en este momento, y este es Dios, y Él sabe lo que necesita. Él lo sabe absolutamente todo. Él te hablará y te mostrará. Tal vez usted es salvo, pero usted está ligado al pecado y necesita ser bautizado. O necesita una revelación sobre lo que fue su bautismo en agua. Se lee en Romanos 6, el Espíritu Santo le abrirá los ojos y también te liberará. Tal vez usted está jugando con el pecado y la razón por la que es salvo. Usted está jugando con el pecado y es por eso están luchando con el pecado. Entonces tienes que arrepentirte y cortar esto fuera de tu vida. Quizás cortar el internet. Deja el internet por un tiempo, hasta que llegue el temor a Dios en su vida, por lo que puedes tener internet de nuevo sin pecar. Ya sabe con lo que estás luchando y necesitas estar libre de eso porque tienes que caminar en Cristo. No sigas la carne, sino sigue al Espíritu. A esto es que hemos sido todos llamados. Y si usted tiene el pecado en su vida, cuando se arrepientan, no regrese a las cosas que te arrepientes. Si usted confiesa sus pecados, Dios es fiel para perdonarte. También si usted no recibe la fuerte experiencia como la que obtuve en el principio, debido a que a menudo nunca más lo haces. Si hago algo y Dios me está guiando y lo siento mucho, sé lo que puede hacer eso. No porque dije la palabra correcta, sino por lo que he estado trabajando. Y Él me está limpiando y hago yo las cosas y Él me perdona y confieso mis pecados. No es solo para Dios, es también para recordar que esto estaba mal. Así que no voy a continuar en esto, pero Dios es fiel. Yo no sé de dónde es usted. Y quiero decir que está bien por tener un tiempo donde usted se confunde acerca de esto, porque cuando Dios comenzó a tratar conmigo, 6 años después que fui salvo, otra vez empecé a estar confundido y wow, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto también? Luego empecé a tener el temor de Dios y luego reveló este libro para mí y este es mi testimonio, experimenté la libertad, pero antes experimenté una libertad.
También hubo algunos días donde me sentí como si estuviera condenado. Me sentía así, tenía el Espíritu Santo y me sentí tan condenado, pero era de Dios porque Él quería tener un arrepentimiento profundo de mi corazón. Y cuando entré y experimenté la revelación de la libertad, fui libre y era casi como ser nacido de nuevo. Y para ser honesto, tenía pensamientos confusos. ¿Fui realmente nacido de nuevo? ¿Nací de nuevo antes? Debido a que esto era antes. Fui a través de un viaje como este. Yo estaba luchando, estaba casi así, y algún día pensando, me voy a ir al infierno, y estaba llorando y estaba haciendo esas cosas. Entonces, la revelación vino y luego vino la libertad. También es necesario para entrar en eso, tienes que ir a pie de donde estás y dar el siguiente paso que debes tomar. Yo no sé lo que es eso. Tal vez usted necesite el temor de Dios en su vida. Todos nosotros necesitamos eso. Tal vez usted necesita arrepentirse y ser salvo, necesita bautizarse, tal vez necesita obtener solo sus ojos lejos del pecado y mirar solamente a Cristo. La gente me pregunta, pero Tom, estoy luchando con una cosa. ¿Puedo salir y sanar a los enfermos como en el Evangelio? Tienes que ir y hacerlo porque si conseguimos nuestros ojos lejos del pecado, nosotros vamos a buscar a Jesús. Las cosas van a ser mucho mejor. Si miro el pecado más, usted no pensará en eso. No pensará en eso, no pensará en eso. Usted va a ser diferente. Voy a pensar en eso. Pero cuando lo miro a Él, cuando miro a Jesús, lo que ha hecho, no voy a pensar en el pecado. Se supone que este mensaje es para liberarte. También es el comienzo de sacudir un poco. Así que espero que usted entienda eso, sacudirte un poco. Espero que entiendas esta libertad con la que Cristo vino. Él vino para hacernos libres. Usted va a conocer la verdad y la verdad va a hacerte libre. Por lo que ya no vas a ser más un pecador, pero vas a ser un santo. Vas a ser una persona santa. Vas a caminar en libertad del pecado. Esto es lo que quiero hablar. Lee mi libro la próxima vez. Estoy de vuelta en 2 semanas, así que tienes tiempo para leer mi libro. Y espero con interés continuar. Por favor, ven con preguntas para que pueda empezar con esto en la próxima enseñanza, donde voy a hablar sobre el bautismo en agua y la libertad del pecado. Sí, asombroso lo que Dios está haciendo. La próxima vez voy a predicar sobre el bautismo en agua, voy a predicar sobre la libertad del pecado. Que Dios les bendiga. Took our sin and shame. Jesus, Lamb of God, who took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. Jesus, Lamb of God, who took all sin and shame. Took my sin and shame. You died instead of me. You took that punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you.
thank you, Jesus. God is calling you today. Give your life to Him. And let Him cleanse you now and set you free. Then your song can be, you died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh Jesus, Jesus, you gave a final victory. Jesus, I worship you. The power of darkness you defeated forever. Forever. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. Oh, thank you, Jesus. I thank you, Jesus. You took my punishment. Oh, you took my suffering, Jesus. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. Thank you, Jesus, for the cross. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. I worship you. You died instead of me. You died instead of me. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus, for the cross. Oh, thank you, Jesus. You died instead of me. You took the punishment that belonged to me. You took my sickness at the cross. At the cross you took my suffering. I worship you. Oh, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the victory. Oh, thank you, Jesus. Oh, my Lord, my Savior, my Redeemer, my Healer, my Provider. I thank you, Jesus. Oh, I thank you, Jesus. Oh, I worship you. Thank you, Jesus, for your blood. Thank you, Jesus.